revelación en San Pablo, ¿no? Y qué, digamos, importante, primeramente, descubrir, digamos, la revelación de Cristo a Pablo. Leer de Hechos 9, del 1 al 19. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba de camino, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra porque oían la voz, pero no veían a nadie. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Le respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. En Gálatas 1, del 13 al 17. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. De inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén, para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Aquí denotamos, en estos dos textos que acabamos de leer, justamente también los orígenes de Pablo, ¿no? Él pertenecía a 3 mundos distintos: el judaísmo, desde el punto de vista religioso, al helenismo, por la lengua, y al imperio de Roma, en el aspecto político. 3 patrias, podríamos decir, que lo marcaron de diversas formas desde su nacimiento hasta el final de su misión como apóstol de los gentiles. Podríamos decir que primero fueron negativas, pero porque lo hacen perseguidor de los cristianos. Después, Cristo las transformará en positivas, porque se hacen herramientas para la evangelización. Aquí en este texto también vamos a ver 3 facetas que podríamos decir, y seguramente en algún momento la hemos visto, en la vida de Pablo. Nosotros vamos a resaltar 3 facetas, ¿no? La primera, como judío practicante. Pablo siempre fue un hombre profundamente religioso, un judío practicante, irreprensible en la más estricta observancia de la ley, lleno de celo por las tradiciones paternas, para defender esas tradiciones
llegó justamente, lo que acabamos de leer, a perseguir a los cristianos. En el tiempo de Pablo, el acento caía en la observancia de la ley. La relación con Dios se volvió un comercio. Yo doy algo a Dios para que Él me pague. Si observo toda la ley, puedo exigirle a Dios que me dé la recompensa prometida y merecida. Así, cuanto más estricta la observancia, tanto más garantizada la conquista de la justicia. Y esto es lo que vivía Pablo. Por eso es que justamente se torna un judío practicante. Un convertido fervoroso. Mientras iba hacia Damasco, ¿no?, como acabamos de leer, de repente aparece una luz, ¿no?, dice, ¿no? Pablo cae y oye una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Acá Pablo estaba persiguiendo a la comunidad de los cristianos, pero Jesús le pregunta, ¿no?, ¿por qué me persigues? Digamos, esto es lindo, ¿no?, que Jesús se identifica con la comunidad, ¿no?, colocándose del lado del perseguido, ¿no? Desaprueba al perseguidor, desaprueba a Pablo. Esta caída en el camino a Damasco fue lo que dividió las aguas en Pablo. La vida de Pablo se divide en un antes y un después. Aquí en Filipenses 3, 7, 11, aquí, bueno, lo voy a leer yo. Por todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con lo inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Aquí justamente lo que les decía, ¿no?, ese cambio fervoroso en Pablo, todo lo que él venía viviendo, ¿no?, en este sentido de este fervoroso por la ley, ¿no?, el orgulloso de ser, digamos, de practicar las leyes, ¿no?, aquí lo cambia, ¿no?, lo siente como pérdida ante Cristo. Cristo es mi ganancia, dice él, ¿no? El cambio de Pablo no podía ser más completo. La altura que creía haber alcanzado se le transformó en un abismo en el que se reconoció hundido. Su seguridad se volvió perdición y la claridad no resultó ser más que tinieblas. La muerte de Jesús y su resurrección de entre los muertos revelaba ante los ojos de Pablo la verdadera plenitud de vida, que ni el culto a la ley divina, ni la confianza en su fidelidad a las prácticas religiosas, éticas y rituales podían alcanzar. Y aquí vamos a la tercera faceta, podremos decir, que decíamos, de Pablo, misionero itinerante, ¿no? Justamente en las cartas de Pablo descubrimos, ¿no?, también esta gran misión que realiza por la Iglesia de Jesucristo, cuya misión nace no a partir de una planificación deliberada, sino de la necesidad de seguir respondiendo al llamado de Cristo. Pablo lo llevará tan lejos al mensaje de Cristo como los medios disponibles en la época se lo permitieran. Este ser misionero comienza en Antioquía. La comunidad estaba reunida para una celebración. De repente el Espíritu Santo dijo: separa para mí a Bernabé y a Saulo, para que hagan el trabajo para el que les llamé. Entonces ayunaron y rezaron, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y se despidieron de ellos. Enviados por el Espíritu Santo, partieron. Así empezó esta etapa en la vida de Pablo. Cristo ahora
Lo llama por la acción del Espíritu Santo y por medio de la comunidad a que la evangelización llegue a todos los pueblos. Lo sigue llamando y lo envía a ser misionero.